y es importante conocer cómo se va desarrollando, sobre todo en el caso del Ecuador. Tenemos ya a nuestro primer invitado, es René Betancur. René, gracias. René Betancur Cuadrado es magíster en Derecho Penal Internacional y experto en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué te parece, Ramiro, si inicias tú, por favor? Claro, ¿qué tal, René? ¿Cómo le va? Buen día, Ramiro Cepeda te saluda. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. René, lo que sucedió antes de ayer y ayer en la Corte Internacional de La Haya en Países Bajos, ¿cómo debemos de tomarlo los ecuatorianos frente a la exposición de ambos países en su situación, de unos de descripción de hechos y otros en defensa? Hubo un cruce de acusaciones o de hechos con respecto al asilo y a la toma de la embajada. Para los que guardamos sentido común sabemos que hay una desproporción entre la acción y la reacción, pero en el derecho internacional, ¿cómo debe de tomarse esto? Muchas gracias. Para que quienes nos escuchan entiendan, hay dos acciones actualmente. Hay una demanda presentada por México contra Ecuador, ¿no? Y esa demanda presentada por México contra Ecuador tiene una solicitud de medidas provisionales, y eso es lo que se escuchó a Ecuador ayer y antes de ayer a México. Aparte de esa demanda de México contra Ecuador, existe una demanda de Ecuador contra México. Ambas demandas son frente a la Corte Internacional de Justicia y tienen que ver con los hechos que todos conocemos, que son la toma de la embajada y el arresto de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. En el caso de la demanda de México contra el Ecuador, tiene que ver con la violación del principio o de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y en el caso de la demanda de Ecuador contra México, esta tiene que ver con la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas por parte de México al albergar una persona que era requerida por la justicia ecuatoriana, aparte de la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas, también de la Convención de Caracas y de varios principios del derecho internacional, incluido el principio de no intervención. René, déjeme detenerlo ahí porque quiero ir puntualizando ciertas cosas. Dentro de las medidas cautelares solicitadas por el gobierno de México, puntualmente, ¿cuáles fueron? Las medidas que solicitó México fueron que se abstenga el Ecuador de actuar contra la misión, contra el edificio de la misión y contra las residencias privadas de los funcionarios que trabajaban en la misión, y la medida era proteger estas edificaciones, incluyendo los bienes muebles y el archivo. Lo cual también, Ecuador ya contestó diciendo que sí. Correcto. Ecuador, en su argumentación ayer, dijo, bueno, este pedido de medidas provisionales ya ha sido superado por los hechos, puesto que Ecuador envió una comunicación a México diciendo que ya se estaba protegiendo el edificio de la misión y la residencia. La segunda. ¿No? Aparte de eso, se ha pedido que se garantice al personal del gobierno mexicano despejar estos locales diplomáticos y también en las residencias diplomáticas, porque, para decirlo de manera llana, tuvieron que salir a la carrera, puesto que la embajada fue allanada y no pudieron llevarse todos sus muebles, enseres y archivos. Entonces, cual ya también el Ecuador ha contestado que sí. Correcto, Ecuador también contestó que sí y se refirió a la misma comunicación en la que se le daban garantías al gobierno de México. Tercera. Y finalmente, dos medidas más, dos solicitudes más que pidió México. Una, que se garantice que no se tomen medidas respecto a cualquier decisión que tenga medidas negativas, respecto a cualquier decisión que devenga de la Corte Internacional de Justicia, y que se abstenga el Ecuador de hacer actos o conductas que puedan agravar el conflicto. También a lo que el Ecuador dijo que sí. Digamos que Correcto. a todas sus medidas cautelares el Ecuador se ha allanado, por ponerle algún término. Entonces, ¿la Corte qué debería resolver cuando Ecuador ya ha dicho que sí a todo esto? Bueno, Ecuador no necesariamente se allanó. Ecuador dijo, bueno, ya lo hemos hecho, pero no corresponde, no existe la posibilidad de esta solicitud de medidas provisionales, porque México no ha aprobado que sean urgentes y necesarias. Y aparte de eso, Ecuador cuestionó la jurisdicción de la Corte en los argumentos de ayer,
diciendo que tanto Ecuador y México no habían tenido oportunidad de realizar negociaciones para resolver la disputa, y entonces no solo es que se allanó, no se allanó, de hecho, dijo, ya lo hemos hecho. Entonces, la Corte tiene que resolver, primero, sobre su jurisdicción para decidir sobre las medidas provisionales, y segundo, sobre la materia de la solicitud de medidas provisionales, que no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo todavía no se ha tratado. Entonces, para ir poniendo las cosas en orden, el planteamiento del Ecuador es que no se ha agotado lo que decimos en las instancias diplomáticas antes de llegar a la resolución de un órgano de justicia internacional. ¿Es esto así o no? Porque ya fuimos a la OEA y México no estuvo, pero ya fuimos a la OEA. Quiere decir que ya fuimos a un organismo internacional, y asumiendo que el argumento del Ecuador en esa instancia no fue que no se habían agotado las instancias de diálogo diplomático. La posición del Ecuador es que ni siquiera se ha comenzado a negociar o a discutir, que no ha habido ni siquiera un amague de discusión o de negociación. Esa es la posición del Ecuador. La posición de México, por otro lado, es que la posición del Ecuador y la posición de México son tan diametralmente distintas que no existe la posibilidad de negociar, mientras que Ecuador considera que está bien violar una sede diplomática utilizando como excepción el hecho de que ésta alberga a una persona que es requerida por la justicia por delitos comunes. México sostiene que la sede diplomática es inviolable y que este es casi un absoluto que no admite las excepciones planteadas por el Ecuador. Y esta postura distinta se ha puesto para que la Corte la dirija. Es que sí es un absoluto. O sea, si en el plano internacional vamos a permitir que por cualquier cosa se invada una sede diplomática, estamos viviendo en la barbarie en el siglo XXI, lo cual no puede ser. Por eso yo siempre he sostenido que la reacción del Ecuador fue sobredimensionada a la acción de México. De ahí ya vienen los temas de discusión. ¿Tú crees que es pertinente, dada la tensa situación que hay entre los dos países, iniciar los diálogos personales vis a vis cuando todavía sigue habiendo una suerte de fuego cruzado verbal, aunque no sea frontal, pero sigue siendo un poco belicoso en términos casi irónicos entre un mandatario y otro? Yo creo que esto está animado también por la política interna que vive cada uno de los países. México tiene elecciones muy pronto y Ecuador también tiene elecciones el próximo año. Ambos líderes tienen que aparecer frente a su electorado como líderes fuertes que defienden los intereses de la nación, y como debería ser. Entonces, debemos esperar que pasen estas elecciones. Yo creo que con el paso del tiempo, otros asuntos van a tomar un rol más primordial en la agenda de ambos países. Se va a poder conversar. Yo creo que idealmente se podría llegar a una situación como cuando hubo la incursión en Angostura, en donde la Corte Internacional de Justicia no decidió la materia, sino que ambos países pudieron sentarse a conversar y llegar a una resolución extrajudicial, si se quiere. Correcto. René, le voy a rogar, también tenemos en plataforma a Luis Gallegos Chiriboga, ex embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Así que, René, este es un panel, por favor, quiero que continúe con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Luis Gallegos. Doctor, esta mañana lo escuchaba al doctor Andrés Terán, embajador de nuestro país en Países Bajos, y algo de lo que hace un momento sostuvieron en este diálogo mi compañero el abogado Ramiro Cepeda y René Betancourt, es el hecho de que Ecuador ha agotado todas las instancias para tratar de establecer una conexión diplomática con México. Como hace un momento se refirió, nosotros como país hemos aceptado incluso las medidas cautelares como tal, pero del lado de México hay silencio. Tal parece, y es mi criterio, abogo por el suyo, que el presidente de México en este caso estaría estableciendo una especie de cálculo político, ya que en México el 2 de junio hay elecciones presidenciales. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Quiero saludar con ustedes, con Ramiro, contigo, con René, que vamos a compartir panel. Claro.
Este es un tema complejo. Le he escuchado a René y comparto enteramente sus opiniones. Yo creo que hay que tener conciencia de que este es un tema polarizante, Ujú. tanto en la política interna del Ecuador como en la política de México. Y la polarización en la política también se ve en Estados Unidos, en la campaña o en Europa. Por lo tanto, estamos viviendo una época de contradicciones. Cuando uno analiza este tema, lo analiza desde el punto de vista técnico, académico, pragmático, y muchas veces las aseveraciones de uno hieren susceptibilidades del uno u otro lado. Lamentablemente, esto es así, hay que aclararlo, porque no estamos discutiendo respecto a una u otra posición en Claro. cuanto se refiere a la índole de atracción política, sino cuáles son las consecuencias que esto tiene para el Ecuador. En primer lugar, yo quisiera aclarar que esto no es un juicio contra el gobierno, es un Ujú, juicio contra el país. ujú. El Ecuador es el que está en el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, por una incursión el 5 de abril en la Embajada de México, que ha sido condenada enérgicamente por la OEA y que ha sido también utilizado por México para llevarlo a Naciones Unidas, para buscar la expulsión del Ecuador. He anunciado llevarlo al Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos de derechos humanos. Por lo tanto, hay una estrategia de batir los tambores y quiero referirme a lo tuyo porque el ámbito en el que se están batiendo estos tambores es un proceso electoral tanto allá como acá. Y Correcto. para México le sirve como un gran bastión Ujú. el luchar por la soberanía, etcétera. Y obviamente yo no veo que los dos países puedan sentarse a una negociación, sino al final del gobierno o cuando ya López Obrador no sea presidente de México. En la esperanza de que el próximo presidente o presidenta de México Ujú. permita la apertura. El Ecuador sostuvo y sostiene que el argumento de México de que el Ecuador no cumplió el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es un instrumento firmado por México y Ecuador que impone a ambos países la necesidad de diálogo, negociaciones y buenos oficios para solucionar los problemas antes de llevarlo a la Corte. Para llevarlo a la Corte, México ha dicho que el Ecuador no quería dialogar Ujú. y ayer la contestación de la delegación ecuatoriana y hoy la de Andrés Terán en Ecuavisa, Sí, explicaron claramente que el Ecuador siempre ha estado dispuesto. así El es. que no ha estado dispuesto es México porque tiene intereses políticos, tanto México como la canciller, porque la canciller es candidata Ujú. para ser la secretaria, hay una elección del secretario general de Naciones Unidas de Nueva York después de un año y medio y están tratando de posicionar la idea que sea una mujer y la canciller mexicana quiere pasar al otro gobierno y ser candidata a la Secretaría General. Así que hay intereses políticos cruzados. Correcto. Uh, Doctor Gallegos. es obvio que en la demanda de México Ujú. hay también una parte sustantiva que se litigará y la contrademanda ecuatoriana también tiene esto, se litigará en los meses siguientes, será para finales del año o principios del próximo. El, las medidas cautelares pedidas ayer, el Ecuador ya ha dado garantías y por lo tanto Ujú. considera que la audiencia de medidas cautelares no era necesaria. Pero México va a insistir en esto, porque va a haber una contestación a la posición ecuatoriana. En eso tengan por seguridad de que esto es un tema que rebasará el periodo del gobierno actual del Ecuador al siguiente gobierno y rebasará el periodo actual del presidente López Obrador, que ha tenido una política intervencionista. Entonces también en el pliego ecuatoriano está el término de intervención en asuntos internos ilegalmente e ilegítimamente. El señor López Obrador lo ha hecho esto no solamente con el Ecuador, lo hizo con Bolivia en su momento, lo hizo con Perú en su momento, y está acostumbrado a tener esta liviandad de meterse en los asuntos que no le son pertinentes. El Correcto. Ecuador también sostiene que es Ujú. importante llegar a una solución de este asunto, que es extraordinario lo que ocurrió, que no va a volver a ocurrir, porque tenemos en el fondo intereses importantes. ¿Cuáles son los intereses importantes? El primero, el humanitario. Nosotros tenemos más de 100.000 ecuatorianos que atraviesan México en su camino de migrantes a Estados Unidos.
Esos migrantes están sometidos a chantajes, a secuestros, a las bandas narcotraficantes, a los traficantes de personas, a violaciones, a muerte. Y no tienen protección consular porque al romper las relaciones no tenemos consular. Tenemos un problema gigantesco que ha afectado al Ecuador y que ha afectado su seguridad interna por el narcotráfico. Aquí están activas bandas mexicanas para proveer 1.000 toneladas de cocaína al mercado americano. Y Colombia produce 2.000 toneladas de cocaína y las otras 1.000 toneladas van al mercado europeo. Por lo tanto, tenemos una demanda de 2.000 toneladas que equivale a más de 250.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto está desangrando las calles del Ecuador. Nosotros necesitamos colaboración en inteligencia y activa acción en contra de estos mercados. Y por Doctor último, Gallegos, sí, solamente necesidades comerciales que son importantes, no solo con México, sino con el área del Pacífico. Yo creo que es imperativo superarlo en algún momento, pero fundamentados en la dignidad del Ecuador y de que México desista de esta campaña comunicacional, porque ha implantado una narrativa que está afectando gravemente la reputación del Ecuador. Eso, yo creo que la estrategia diplomático-política está muy bien llevada, pero requerimos fortalecer la estrategia comunicacional global para hacer posicionar los argumentos que nosotros tenemos, porque México está en persistente campaña. Y los efectos secundarios en los mecanismos multilaterales, porque México votó en contra del crédito ecuatoriano en la CAF. Así fue. Está motivando el que el Mercosur suspenda al Ecuador. Este tipo de medidas son típicamente las que nosotros no solamente tenemos que tener una diplomacia y una estrategia diplomático-política de reacción, sino una diplomacia proactiva. Y el Ecuador lo está haciendo muy bien, creo que debe incentivarlo y que debe tener persistencia, porque esto no es un tema que se va a ir, esto es un tema que tenemos que pelearla durante tiempo. Y somos muy malos, porque somos inmediatistas, en que después de un tiempo nos olvidemos de la importancia de este asunto y le dejemos declinar. Yo creo que es importante tener persistencia, capacidades y recursos para eso. Correcto, doctor Gallegos. Es interesante lo que señala, este es un panel a propósito. Quienes nos van sintonizando por radio, estamos dialogando con el doctor Luis Gallegos, ex embajador y plenipotenciario del Ecuador, y también con René Betancourt, magíster en Derecho Internacional. La pregunta va para los dos porque también tiene que participar mi compañero el abogado Ramiro Cepeda, pero en este sentido, y la pregunta es para los dos, y vamos con el orden, primero el doctor Gallegos, luego con René, de forma breve, por favor, para poder extraer y en todo caso generar estas buenas opiniones con ustedes. Veo que en la región hay un común denominador que es el narcotráfico. Toda la región está afectada. Y en este sentido, mañana más tarde pueden producirse situaciones similares con la de Ecuador. Y en este sentido, ¿no consideran ustedes que tendría también que de alguna manera plantearse una nueva forma o establecer nuevas normas, si se quiere, en el ámbito diplomático en este sentido? Doctor Gallegos, por favor, breve. Yo creo que es necesario buscar una solución a este problema porque nosotros tenemos decenas de millones de consumidores en Estados Unidos y en Europa que consumen cocaína. Y esto nos está afectando gravemente. Yo he sugerido, como columnista del diario El Universo, en que las incautaciones hechas por la policía ecuatoriana y el ejército ecuatoriano de cocaína, se le reconozca al Ecuador por lo menos el 10, el 15% del valor de esa cocaína que no llega al mercado de esos países. Porque nosotros necesitamos recursos para esa lucha permanente. Yo creo que los países consumidores tienen una gran responsabilidad respecto a este tema. Porque mientras se desangran aquí en las calles, está siendo vendido en las calles de Europa y Estados Unidos. Yo creo que es imperativo, ya que el Ecuador está sintiendo este peso, que haya una nueva visión respecto al tema de las drogas, porque no se puede. Colombia ha estado en esto 40 años y mediante el mismo mecanismo no ha solucionado, sino que desde el 2019 que producía 1.000 toneladas, ahora que produce 2.000 y pico, se ha incrementado al doble. Entonces algo no está funcionando. Correcto. Esto no se maneja solamente con fuerzas armadas, con drones, con aviones, con fumigaciones. Esto se soluciona
con una combinación de esfuerzos de reducir la demanda para que no haya una inducción a un mercado extraordinario. Se puede hablar de legalización, se puede hablar de otros temas. Pero este es un tema que indudablemente provoca un cambio en la política internacional, especialmente de los países afectados. Porque esto no solo afecta al Ecuador, afecta a todos los países de la región. Así Y es. tiene que haber una solución integral. Lo que tú hablas, yo también creo que es importante que el Ecuador tome otras iniciativas internacionales. Correcto. Busque la revisión de la Convención de Asilo, busque la precisión respecto a la Convención de Viena. Temas muy difíciles de articular, porque tiene que poner de acuerdo a 193 países en eso. Pero son Y por lo tanto, importantes hacerlo, doctor Gallego. tiene que haber un profesionalismo, una experiencia, una capacidad de lobby, de gestión diplomática, de gestión política en los países. Tiene que armar una estructura internacional de la sociedad civil para impulsar a los gobiernos a que cambien de posición. Correcto, No es gracias, fácil. doctor. Correcto, gracias, doctor. Continúa René Betancourt. La misma pregunta, René. Por el tema que nos afecta como región, ¿hay que cambiar normas en cuanto a la diplomacia latinoamericana? Más que cambiar normas, yo coincido con el doctor Gallegos en que hay que fortalecer los mecanismos multilaterales. Particularmente tenemos que fortalecer esta idea de que no se pueden incumplir las obligaciones de cooperación en virtud de las convenciones contra la corrupción y contra la lucha de crímenes transnacionales. Eso es importante y eso hay que fortalecer, ¿no? Eso tiene que hacerse más y de mejor manera, en lugar de allanar embajadas y crear conflictos diplomáticos que como región nos dividen en lugar de unirnos para luchar por causas comunes. Y aquí quiero hacer una referencia al tiempo, al timing de las acciones de Ecuador, ¿no? Yeah. Esta misma demanda que hemos presentado contra México, porque supuestamente han abusado del edificio diplomático y han concedido un asilo a una persona que es perseguida por la justicia. Esta misma demanda se pudo haber presentado antes de allanar la embajada. Ahora esto nos pone en una situación reactiva, nos pone a la defensiva. Tenemos que defendernos de la demanda de México y además de eso tenemos que abogar o hacer una campaña para posicionar el tema que resulta importante para nosotros, lo cual se pudo haber hecho antes, ¿no? Pero no hay que llorar por la leche derramada, claro, sino que hay que buscar soluciones para salir avante, que es lo que todos queremos como ecuatorianos. Gracias, René. Ramiro, por favor. Doctor Gallegos, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Embajador. Ramiro, un gran saludo. El saludo, sí, abrazo. Embajador, si entendí bien su respuesta, y le voy a pedir que invoque su capacidad de síntesis, es que hay que desbrozar primero el camino político para que entre a funcionar el camino diplomático. Mientras el camino esté lleno de acciones y reacciones de índole político, la solución diplomática va a ser harto compleja y difícil. ¿Estoy sacando el resumen de lo que usted dijo? Sí, tiene usted toda la razón. Es muy complejo solucionar un problema entre dos países que tienen una contienda y cuyos gobiernos pueden entrar en fase antagónica. El presidente de la República le ha invitado al señor López Obrador a conversar, no lo negó. Podía haber tomado lo que dijo René, varias acciones anteriores, y eso yo estoy de acuerdo. Podemos analizar por qué, cómo, cuándo. Eso es un tema ya pasado. Hoy en día estamos frente a una realidad, y esa realidad demanda que tengamos un cable a tierra, que seamos pragmáticos, que busquemos las soluciones necesarias y que busquemos implantar esto y superar la contienda, este impasse existente entre México y el Ecuador, que está sumando otros actores y que no conviene que continúen sumando, porque el lema mexicano es, como decía René, centrarse en la toma de la embajada y que condenar al Ecuador por eso, pero no está tomando en cuenta las aristas que rodearon a este tema y que el Ecuador tiene que implantar diplomática, política y comunicacional. Le hago una pregunta, embajador, y le voy a saltar con René, porque es un hecho de ayer.
ayer en Venezuela se alojó en la sede consular la esposa e hija del señor Ronnie Aliaga, buscando protección para ser llevados a otro país, porque argumenta de que su esposo la secuestró y que su vida está en peligro en Ecuador. Cabría, dada este mal precedente, que el gobierno venezolano, siguiendo el mal ejemplo de Ecuador, ingrese a la sede consular y también los retire, alegando que no son dignos de protección. ¿Cabría? Yo diría que no, pero el problema que tenemos es un problema multidimensional. Mira, Ramiro, es un problema complicado porque Venezuela rompió relaciones con Ecuador y Ecuador con Venezuela desde hace mucho tiempo. Lo único que tenemos nosotros en Venezuela son unos consulados que atienden las necesidades de los ecuatorianos en Venezuela. Y Maduro, por esta incursión en la embajada mexicana, también rompió supuestamente relaciones consulares con el Ecuador, por lo tanto no hay consulados venezolanos y nosotros tenemos 500.000 de venezolanos en el Ecuador que requieren papeles, que requieren una serie de cosas. Entonces, la pregunta tuya respecto al tema del ex asambleísta Aliaga es muy pertinente porque no cabe que haya una incursión en un consulado, no, es una violación, como lo estamos reconociendo los ecuatorianos, que fue una medida excepcional, sostiene el Ecuador. Pero obviamente el gobierno de Venezuela es quien tiene el control de todo el sector. Yo haría mal en especular qué va a hacer. A ver, como no mi bola de especulemos, cristal. pero es una opción que tiene y conociéndolo a Maduro sabemos lo que puede pasar. René, ¿tú cómo ves el escenario? Yo creo que es importante entender cuáles son las tendencias en América Latina y una de ellas es lo que se conoce como el lawfare, que quiere decir que se recurre a este patrón de crear cargos criminales, más a menudo de lo que se cree, cargos de corrupción que se presentan tanto contra funcionarios ejecutivos salientes como contra líderes de oposición. Entonces, esta es una cuestión que trasciende las líneas partidistas. Por ejemplo, mientras México ha otorgado asilo a Glass, expresidente, líder del socialismo del siglo XXI, el gobierno, por ejemplo, de Milei, que está vinculado a la derecha en Argentina, extiende un asilo diplomático a líderes de oposición venezolana en la Embajada de Argentina en Caracas. Entonces, esta es una cuestión que trasciende las líneas partidistas y que va a requerir una profunda reflexión de los países de la región. Embajador Gallegos, a mí me salta eso. Yo siempre digo, piensa mal y acertarás y termino acertando porque el ser humano es así. Yo veo y visualizo a la Corte Internacional de la Haya esperando que se despolitice el tema para ellos entrar a resolverlo en instancias diplomáticas. Y eso sucederá si el pueblo mexicano elige a un presidente o presidenta distinta tendencia de la que tiene ahora. Y acá en el Ecuador probablemente si se mantiene o se elige a alguien de distinta tendencia o distinto presidente en el Ecuador. Pero uno de los dos actores tiene que cambiar para que esto pueda seguir adelante. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ahora mira, en mi experiencia, inclusive con los mismos gobiernos se logra una solución porque hay intereses mutuos. Yo no descarto la posibilidad de una negociación. No veo como tú, yo aprecio igual, que durante la presidencia del gobierno de López Obrador se pueda solucionar una negociación con el gobierno de Ecuador. Hay mucha irritación en ambos países. Yo creo que mientras suceden los tiempos en la Corte, como tú decías, pueden haber negociaciones preliminares. Y eso es lo que invocó el Ecuador ayer. El Ecuador dijo que estaba abierto a una negociación y depende de la respuesta de México. Yo también creo que México en este gobierno no va a tener esa respuesta, sino que va a continuar en módulo de ataque porque le conviene políticamente internamente. René, y yo lo invito a hacer un ejercicio intelectual. Ya supongamos qué puede estar sobre la mesa de negociación para ambos países. ¿Qué pretensión podría tener México
y qué pretensión de esas podría ceder Ecuador. Hagamos un ejercicio, porque no especulando, sino viendo sobre el tapete qué le interesa a México para pedir como remediación del daño o de la afrenta internacional de la que fue acto su embajada. Yo creo que la cuestión hoy por hoy es más reputacional que económica o financiera, ¿no? Correcto. Ecuador ha sufrido un daño importante a nivel reputacional y eso es lo que el Ecuador quisiera reparar, ¿no? Y yo creo que lo que la Corte podría ordenar sería, por ejemplo, que se devuelva la situación a la que estaba antes de la incursión de la fuerza pública ecuatoriana, que se le pague a la embajada, al gobierno de México, los daños que ha sufrido su sede diplomática. Eso podría ser. Ahora, yo creo que es importante, y lo digo como estudioso del derecho internacional, que se vea la jurisprudencia internacional. Entonces, tenemos dos temas aquí importantes. Uno, el principio de no intervención, que es lo que alega Ecuador, y por otro lado tenemos la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La jurisprudencia no está de nuestro lado. Si vemos, por ejemplo, el único caso que ha visto la Corte Internacional de Justicia en la que una embajada fue invadida o allanada es el caso de los rehenes de Irán. Cuando estudiantes que estaban protestando en Teherán entraron a la embajada, la fuerza pública iraní los dejó entrar a la embajada estadounidense en Teherán y tomaron rehenes. Ese caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia y la Corte falló a favor de Estados Unidos. Irán debía proteger la sede diplomática. Ahora imagínense cómo va a analizar o cómo va a evaluar el caso de Ecuador cuando es no personas privadas, sino el Estado mismo, con su fuerza pública, quien allana la sede diplomática. Y ahora, por otro lado, cuando hablamos de los principios de no intervención, vamos a ver que esta intervención no es hacer un comentario sobre una elección. Cuando hablamos de una violación del principio de no intervención, tiene que ser una violación dura. Estamos hablando de una situación en donde esa intervención tiene un efecto en la política interna, en los sistemas políticos o en las decisiones económicas, en los asuntos sociales, una intervención militar. Y si vemos la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, vamos a encontrar el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba financiando el grupo Contras, y el caso del estrecho de Corfú, y donde se aborda temas de soberanía territorial, navegación de aguas territoriales y de una intervención militar. No un comentario que hace un presidente en funciones, porque eso en gran parte ocurre en las relaciones internacionales, y es como cuando Biden comenta una situación o como cuando el mismo presidente Noboa comenta una situación en cualquier país. Si no, tendríamos que romper relaciones diplomáticas, declarar personas no gratas todo el tiempo a todas las personas que comentan de nuestros asuntos, y eso sería una diplomacia hipersensible, reactiva, y me resultaría paradójico. Tiene que haber un proceso de evaluación de las relaciones diplomáticas y no se debe tomar decisiones a la ligera. Embajador Gallegos, déjeme sacarlo del tema, pero hay algo que entró al baile esta semana pasada y es una pretendida inclusión dentro de una transitoria en que se baje la edad de las personas que puedan estar en el servicio exterior en calidad de embajadores. Su opinión como embajador. Mire, mire, Ramiro, yo creo que es importante que yo señale que yo fui un diplomático de carrera por 52 años. Yo principié en los niveles más bajos de tercer secretario y ascendí a ser embajador y tuve el privilegio de ser designado canciller de la República. Yo sostengo, y así lo dije ayer en mi cuenta X, que se requiere capacitación, se requiere experiencia, se requiere pasión y patriotismo para ser un diplomático ecuatoriano y defender los intereses del país. Normalmente, y ahí refiriéndome a una intervención del director de la Academia Diplomática del Ecuador, a donde entran por concurso los terceros secretarios, o sea, el rango diplomático más bajo, el promedio de edad para el ingreso es 35 años. Normalmente a un diplomático de carrera le toma entre 25 a 30 años llegar a ser embajador y acumular las experiencias que uno tiene. Yo puedo hablar de mi caso. ¿Ya? Yo he servido en España,
he servido en Estados Unidos, he sido cónsul, he sido representante alterno en la OEA, he sido encargado de negocios y jefe de misión en Bulgaria, he servido en Australia, he sido embajador en Estados Unidos, 3 veces en Nueva York, 3 veces en ONU Ginebra. Tengo el privilegio de haber acumulado una experiencia al servicio de mi país y apasionadamente defendiendo sus intereses. Yo no creo que se pueda improvisar. Lo mismo le diría porque hay un paralelismo con las Fuerzas Armadas. Yo no creo que se pueda improvisar la experiencia de un coronel o de un general. Esto no es un tema de edades, este es un tema de experiencia. Pero el presidente de la Asociación de Funcionarios, de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Cancillería, ha señalado en una intervención ayer que además están reformando una parte del artículo que decía que los embajadores deberían tener un mínimo de 35 años y haber prestado relevantes servicios al país y haber tenido una hoja impecable. Eso lo están borrando para decir que tienen que tener méritos. Mire, yo confieso que es necesario tener, justamente por estos impases, gente que tenga la capacidad como la de Andrés Terán. Que están viendo, o sea, es un argumento consistente. Yo creo que no es un tema de que va a privilegiar a los jóvenes porque hay 45 embajadas. Embajador, y quiero hacerle no se sostiene el argumento que fue introducido en último momento. Yo creo que es necesario más bien reforzar la institucionalidad. Coincidiendo con su análisis, hay algo que parece que fuera un requisito no escrito, pero que en la medida de la experiencia termina siendo real. La mayoría de los embajadores, funcionarios y secretarios de Cancillería representan a una zona regional del país determinada. Y eso probablemente es lo que lastima y fastidia a cierto sector que no tiene opciones de poder acceder porque se ven menoscabados sus aspiraciones dentro de la carrera diplomática. Esto es una lectura y es un hecho real que no podemos soslayarlo. ¿Cómo arreglar esto para que, empatando el derecho que tienen todos los demás de otras regiones a acceder a la carrera diplomática, no se vean diezmados por esta regla no escrita que le estoy diciendo? Perdone, se me está cortando el internet por las fluctuaciones, pero yo coincido contigo, mira, Ramiro, yo coincido contigo que debe haber una diplomacia que represente al país en su integridad. Lo que pasa es que el sueldo de un tercer secretario en Quito no es conmensurable con un sueldo de alguien que traiga a su familia desde Manta, desde Esmeraldas, desde Guayaquil. Yo tengo una serie de jóvenes profesionales que quisieran ser diplomáticos y cuyo sueldo no le alcanza para vivir, tiene que mejorar las condiciones, lo cual implica reconocer esos valores. Yo sí creo que lo que tú dices es importante. Yo también creo que ha habido figuras recientes, inclusive para no ir a Leopoldo López Benítez, a quien yo tuve el privilegio de conocer, o a los Gonzalo Alcíbar, a eminentes, a José Rafael Trujillo, a los eminentes guayaquileños que han sido embajadores y representantes del Ecuador. Yo veo a Hernán Pérez, que fue embajador en la ONU con distinción, en un término de personas que tienen una eminente capacidad y que pueden acoplarse en el manejo del Consejo de Seguridad, inclusive. Yo creo que hay personas como Carlos de Estarellas, como tantos guayaquileños de la Academia Diplomática de la Escuela de Diplomacia de Guayaquil, que tranquilamente podrían ser brillantes diplomáticos nombrados de carrera, pero tienen la experiencia, tienen las credenciales académicas, tienen lo que tiene René, que es un conocimiento adquirido del tema y que resulta fácilmente un estupendo representante. Yo creo que es importante que cuando se defina un tema de una designación política, se tome en consideración el aporte de esa persona a la academia, a la profesión,
gente como expresidentes como Durán Ballén, son personas que acreditan. Alfredo Pareja Díaz Canseco tenía no solamente una carrera literaria, sino una carrera diplomática. Y me voy a permitir contarles una anécdota de Alfredo Pareja, si me permite usted, mi querido Ramiro. Sí. Alfredo Pareja llega a ser canciller de Roldós y estaba allí. Y él me contó esta anécdota, ¿no? Y le llamó, supongo que el ministro de la Defensa, le llamó un ministro que tenía algo que ver con defensa. Y le dijo, don Alfredo, ¿podría usted nombrar a Julano X al consulado en tal sitio? Entonces le dijo, claro, cómo no, encantado. Y usted podría nombrar al comandante del batallón en Zarumilla a tal. Entonces el otro le dijo, no, es que para llegar a ser comandante del batallón en Zarumilla se tiene que haber pasado por escuela militar, ascendido a teniente y después a capitán y después a... Entonces le dijo, entonces tú comprenderás por qué te voy a decir que no puedo. Claro, clarísimo. René. Yo creo que es una buena anécdota de un... Sí. ¿Cuál es su opinión, René, sobre la misma pregunta? A lo mejor usted es víctima de lo que yo le estoy diciendo. 100% de acuerdo con el doctor Gallegos y con usted, Ramiro. Creo que es importante que se apoye a los jóvenes, que haya mentorías y capacitación para los diplomáticos jóvenes, pero cuando hablamos de un embajador, necesitamos una selección cuidadosa que tenga en cuenta la competencia y la habilidad diplomática de ese individuo, porque hay riesgos asociados con tener embajadores jóvenes o faltos de experiencia diplomática, percepción de falta de credibilidad con otros pares, embajadores de otros países o en organismos multilaterales, falta de conocimiento sobre el protocolo diplomático y sobre el derecho internacional. Hay también la posibilidad de mayor susceptibilidad a las presiones políticas en situaciones como las que estamos viviendo ahora y menor capacidad para establecer relaciones interpersonales de alto nivel que puedan beneficiar al país. Entonces, bien mencionó el doctor Gallegos, el embajador Terán, que lo conozco personalmente, es un profesional a carta cabal que está frenteando el tema de Ecuador. No sé qué también pudiera ser ese careo, esa representación del país, un embajador que no tenga las credenciales. Y yo para cerrar este interesante diálogo, les repito una anécdota que me la contó un embajador. Y decía que cuando un embajador dice sí es tal vez, cuando dice tal vez es no, y cuando dice no deja de ser embajador. Caballeros. Ese es un chiste que viene de otro tema. Sí, la segunda parte no la puedo decir. Caballeros, que tengan un buen día. Ha sido un buen motivo de humor terminar esta entrevista que ha sido bastante didáctica para la gente que nos escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ramiro, y saludos muy especiales a todos. René, un placer estar contigo. Igualmente, Abrimos el espacio a las menciones publicitarias que estamos atrasados. Eric